Bien, se acaba de presentar el coche del equipo Haas. Vamos a estar hablando de lo que es el nuevo F26 de esta temporada 2026 del equipo norteamericano, en lo que es prácticamente la segunda presentación oficial en la que tenemos el tercer coche de esta temporada. Ya vimos Red Bull, lo que es decoración, livery, lo mismo del equipo Racing Bulls, pero ahora tenemos un Toyota GR. Como sabemos que tenemos esa nueva asociación o esa asociación que ya empezó hace un par de años, pero que tiene más incidencia en esta temporada, que ya es parte del equipo de manera oficial, lo que es el nombre TGR, que es Toyota Gazoo Racing Haas Formula One Team. Y ya vemos en la decoración también que hay mucha mayor incidencia de Toyota, los colores obviamente. Y vamos a estar analizando todo lo que dejó esta presentación, que como digo, hay cosas y hay detalles en cuanto al tema técnico para analizar de este monoplaza. Son renders, pero hay algunos análisis que después veremos si lo vemos en pista. No creo que sea a nivel perfecto, pero sí algunas cositas que podemos ir explayando y novedades técnicas del monoplaza, mientras nos metemos con el video de presentación del equipo Haas, en lo que fue, bueno, en redes sociales hicieron la publicación. Bajo un poquito de volumen, ahí estamos. Íbamos viendo el Toyota jugando un poquito con lo. Voy a sacar el volumen, así voy charlando porque es prácticamente música de fondo. En la presentación en la que tenemos, bueno, este monoplaza que, como lo vemos acá, ya lo vamos a ver detallado en imágenes, pero predomina muchísimo el blanco, con los típicos colores de Haas, que es blanco, rojo y negro, ¿no? Ese rojo y blanco que era de Haas, el negro obviamente se suma, que bueno, ya se venía sumando en los últimos años, pero que los primeros Haas predominaban más esos colores. Sobre todo en la tapa motor vemos el logo. Ya vamos a analizar la imagen. Quiero dejar que pase el video. Pero sí un monoplaza en la que me parece que la aleta de tiburón de la parte trasera es incluso con una incidencia mayor. Esa es una de las novedades técnicas. Tenemos cosas para analizar en el alerón delantero. Tenemos cosas para analizar en los dashboard, cosas para analizar en los pontones. La verdad que hay mucho en este monoplaza del equipo Haas, que tiende a ser siempre uno de los primeros en presentar. Y en, bueno, un video que están presentando, salieron los renders, las imágenes y ya lo vamos a analizar, pero como dijimos, ponemos de fondo este video mientras vamos charlando un poquito de lo que se espera con este equipo norteamericano, que recordemos va a llevar una unidad de potencia Ferrari en este 2026, como siempre lo hizo desde que estuvo en la Fórmula 1. Van a ser sus pilotos Esteban Ocon y Oliverman. Ahí tenemos ya el 87 de Oliverman, el 31 de Esteban Ocon. En algo que a mí me está llamando mucho la atención, que es sobre todo qué tan agresivos son en esta zona, ¿no? La cantidad de flectores que tiene el león delantero, que ya lo vamos a analizar, pero que es un coche en el cual veremos si se mantiene esta decoración, porque vemos mucho predominio del blanco, que recordemos, relacionado al tema de peso, termina afectando. Así que ya nos vamos a meter con la parte técnica. Pero ahí tenemos la presentación del TGR Haas Formula One Team. Y salimos de esto y nos metemos ya derecho en las imágenes que tenemos del equipo norteamericano. Las vamos a ir abriendo, así podemos ir analizándola una por una con mayor detalle. Y ya nos metemos, eso sí, en la primera. Bueno, que prácticamente podemos hacerle un poquito de suma a lo que es el alerón delantero, que acá no se va a ver tan bien porque está en negro, pero tenemos como por ahí se vio en el Red Bull, en el Vicar, en el coche de Cadillac, como son mucho más en esta zona. Tenemos ese hueco, por así decirlo, o ese canal por debajo de la trompa entre el alerón, que no estaba en la del efecto suelo. Ya se va a ver bien más de la parte delantera, pero es el equipo que más apertura lleva, yo creo, en cuanto a lo agresivo que vemos esta caída. Después ya vemos el trabajo en esta zona también. Lo que sí no se ve, que es el actuador, lo que es el interactor a la hora de hacer ese mecanismo hidráulico, a la hora de bajar los flaps en la parte delantera. En la parte trasera está en esta zona, como sabemos, el tema de que va a ser el mismo trabajo que el DRS. Lo que sí vemos, una suspensión tipo pushrod en la parte delantera, pushrod en la parte trasera también, que ahora lo vamos a analizar. Lo que indica que por FRA puede ir por ese lado, o tipo pullrod en la parte trasera. Bueno, ya lo vamos a analizar bien en detalle, porque en esta imagen no veo bien los renders, sobre todo con la luz que tengo acá. Pero parece tipo pullrod en la parte trasera, ¿no? Es pushrod parte delantera. Bastante trabajo en la suspensión. El halo pintado de blanco, que es algo que a mí me parece le faltó al Vicar, que le da un detalle extra en cuanto a livery. Mientras piendo aire un poquito porque hace calor.
Después, bueno, la entrada al pontón bastante menos agresiva de lo que fue el Cadillac, que vimos que tiene la misma unidad de potencia. Yo creo que esto sí va a estar mucho más trabajado. Esto es muy base. Acá va a haber cambios seguramente. Sí trabajo en los batchwork, que ya lo vamos a ver. Después, la verdad que no es el mejor ángulo para analizar un coche. Pero sí podemos ver algún detalle. Como digo, el tema del pontón me parece bastante básico. No, acá no hay nada. Parecía algún deflector por el tema de la luz. Recordemos que estos son render, no son el coche real. Y va a cambiar después cuando lo veamos en pista. Vamos a ir un poquito al tema de costado del análisis de este monoplaza. Que vamos a analizar en lo que es sobre todo, bueno, como dije, acá la zona del dashboard que se ve trabajada. Este deflector hacia que se levanta, que no lo habíamos visto en otros coches, ¿no? Mucho más trabajada esa zona. Que es lo que por ahí más llama la atención. Juega un poquito en contra del tema del negro con el blanco, que por ahí no te deja ver bien en detalle. Sí, lo que vemos, como vimos en todo el tema de las llantas trabajadas, que se van a poder ver, me parece que queda mucho más lindo. Estamos viendo que esta bandera cuadro está en todos los coches que presenta, o sea, ese va a ser el diseño de los Pirellis para esta temporada. A mí me gusta mucho, mucho cómo queda esta zona, con el ala de tiburón bastante hacia atrás. Me parece que es algo que queda bastante agresivo, le da una proporción mejor al coche, en la que esta parte como más alta y más baja adelante, y me parece que queda mejor. También vemos justo el GR sobre esa aleta de tiburón que volvió en esta temporada, volvió más agresiva de lo que eran las temporadas anteriores, y me parece que queda bien en estos monoplazas, le da un tono más agresivo me parece al coche. Después, bueno, a ver, en cuanto a los sponsors, nuevo Orion 180, Insurace, Sumex también, Fix Network, creo que son todos nuevos eso. El GR en esta parte que predomina más, el Haas en la parte lateral como tiende a acostumbrarse. Me parece que Rucus también es nuevo, Playgo ya estaba, Signa ya estaba, que eran sponsors del equipo norteamericano. Y acá Haas que también siempre estuvo en esa parte. Lo que sí vemos acá que ya se va a ver mejor en la parte de arriba es esta zona de refrigeración en los pontones, algo que ha trabajado mucho, yo creo que va más relacionado a Ferrari más que a Haas, ¿no? Que acá se ve bien en la parte superior, ¿no? Como vemos esa parte de refrigeración, esto lo pueden ir cerrando o abriendo dependiendo del circuito y la necesidad que tengan de refrigerar esa unidad de potencia. Bueno, veremos dependiendo del circuito como dijimos, pero es algo que tiende a trabajar mucho Ferrari con esta zona. Es algo que habíamos visto en el primer diseño, recordemos, de las bañeras en la escudería de Maranello. Trabajado bastante en la parte posterior, lo que es la botella de Coca-Cola, como se le llama, bien, angostando muy muy bien esta zona. No podemos ver mucho en detalle acá porque obviamente no quieren que veas, te trabajan mucho con eso. Pero sí, bueno, bastante, bastante angosto. Esto habla de un buen empaquetado de la unidad de potencia por parte de la escudería Ferrari, en lo que se puede analizar técnicamente. Pero como digo, no todos los detalles técnicos que veamos van a estar en el coche, por ahí va a haber más o menos modificaciones. Puedo hablar de lo que realmente vemos de momento. Y creo que este sponsor es nuevo. Velamo, no sé si estaba en esa zona. Y como Score, no sé, Memphis, tengo dudas de si esos estaban. No, ¿qué dice? Fácil, Memphis, leí cualquier cosa. No sé si esos sponsors estaban o no, no me acuerdo. No le prestaba tantos detalles al gas de la temporada anterior. Pero, a ver, me parece que es un coche que tiene algunos detalles técnicos, algunas novedades, pero que sigue siendo el coche base. No me dejan ver, ven, la parte frontal. Por ahí tenemos que volver al video para ver un poquito más de detalle en la parte frontal. Esto yo creo que va a haber mucho más trabajo en esta zona, un socavado mucho mayor en esta zona de los pontones. Va a ver cómo se va a trabajar mucho más. Como ahí vemos cómo tiene ese detalle hacia arriba y después sigue lo que es esta zona de esta canalización de flujo trabajando en estos nuevos coches, que es donde se va a desarrollar muchísimo, creo yo. Pero quiero volver al video porque por ahí podemos tener en el video diferentes tomas del coche que no las tenemos acá de la parte frontal, que podemos ir viendo de nuevo. Ven que tenemos más imágenes. Por ejemplo, esta imagen de la parte frontal, esta imagen no la tenemos publicada. Pushrod adelante y bastante sistema anti-dive. Se puede llegar a ver. Ven como tiene bastante el trabajado el tema del anti-dive. ¿Ven cómo se ve la diferencia de alturas? Esto es interesante, que por ahí no se había visto en los demás coches. Acá es Pushrod, bien, lo que tiene un sistema anti-squat, que tiene más
elevado el brazo trasero de la suspensión que el delantero para evitar que a la hora de acelerar la parte trasera se caiga. El anti-dive es más adelantado el brazo superior delantero más que el trasero. Entonces, a la hora de frenar, eso no baja tanto la trompa y la plataforma se mantiene bastante estable. Es algo que vimos mucho en la era del efecto suelo, con esas diferencias que había de altura, que vos tenías que mantener lo más estable posible esa superficie inferior del coche. Pero acá sí vemos tipo pushrod en la parte trasera con un sistema anti-squat y tipo pushrod en la parte delantera con un sistema anti-dive del coche de Haas. Acá se ve bien esa zona que decíamos, ese trabajo de ese elemento vertical que no lo hemos visto en otros coches. La verdad que cositas interesantes, ¿no? Me gusta la decoración, es una decoración que sigue con la tendencia de Haas, pero que es un coche más agresivo, me parece, con una mayor predominancia del rojo también, sobre todo por Toyota, ¿no? Ahí vemos sin esa iluminación. Tema de, bueno, de los espejos bastante simple. No van a mostrar acá, te van a mostrar lo que ellos quieren que vos veas, como decimos siempre, ¿no? Todo simple esta zona. Yo creo que esta zona va a cambiar mucho. La zona de los pontones es prácticamente el render común del monoplaza. Así que acá va a haber cambios. Sí, como dijimos, vimos los detalles de la suspensión, lo cual nos indica que el Ferrari seguramente tenga suspensión tipo pushrod delante y atrás, así como a diferencia por ahí de Cadillac, que tiene pushrod atrás y pullrod adelante. Pero cuando compartís la unidad de potencia, normalmente la suspensión trasera que este equipo, por ejemplo, le cambia caja de cambios al equipo Ferrari, lo mismo que hace Cadillac, entonces, y suspensión, entonces también toda esa zona es prácticamente lo mismo, ¿no? Alguna que otra imagen, algún que otro detalle. Bueno, lo que dijimos, cómo se trabaja esa zona. Me encanta la imagen de lateral del coche. Me parece un coche muy agresivo, con toda esta aleta de tiburón. Me parece que queda muy bien en los nuevos monoplazas. Doble pilar, que ahí se me pasó. Doble pilar de soporte de alerón trasero, algo que estamos viendo en tendencia en todos los coches. Eh, y después no sé si algún... Bueno, Castor, recordemos la marca de la ropa. Alpine ahí también. No vemos lo que dijimos, los actuadores delanteros no están. El único que los mostró fue Bicarb. Veremos cómo lo tiene el sistema los demás coches. También, ahí está lo que decíamos. Eso. Esto era lo que decíamos, ¿no? Cómo se está viendo ese trabajo, ¿no? Cómo dejan este canal para el flujo. Lo mismo lo vimos en Red Bull, en el Bicarb. En el Cadillac también se vio el flujo. Y acá hay como un sensor de algo que también se vio, creo, en el coche Cadillac. Que no sabemos bien qué será, pero es un sensor de algo, seguramente algún efecto va a tener, ¿no? Así que a medida que avancemos con los coches, que empecemos a ver detalles, sin dudas vamos a ir viendo cosas interesantes. Como digo, algunas cosas para analizar, otras cosas que no nos muestran del todo, pero el coche de Haas, esta toma es buenísima. Pero lo quiero bien iluminado. Ahí se ve bien lo que decía el sistema, tremendo sistema anti-squat, lo que es anti-dive, perdón. Como vemos, brazo delantero superior de la suspensión muy elevado comparado con el brazo trasero de la suspensión. Vean lo que baja. Es tremenda la diferencia que hay para mantener, bueno, esa plataforma lo más estable posible. Acá se ven los flaps prácticamente planos, casi, casi. Pero bueno, esto me sorprende. El equipo Cadillac tenía una suspensión tipo pull rod, lo que hace que este brazo vaya de la misma manera, entonces tenés un flujo mucho más limpio. Que acá te afecta un poco el tema del flujo, pero sí lo ve bastante elevado el brazo de suspensión y te deja un flujo para canalizar en esa zona bastante parejo los brazos inferiores, pero es una de las novedades, creo yo, ese sistema agresivo anti-squat, anti-dive, perdón, y anti-squat del equipo CAS. Así que ahí estuvimos analizando. Creo que lo analizamos por completo. Bastante lindo el video, bastante linda la decoración. Como dije, me parece acá. ¿Ves cómo vemos acá que el pontón este es un pontón típico del render común, ¿no? En otros coches, como podemos ver, seguramente veamos un overbite, veamos más trabajo en esta zona. Cómo van a ir trabajando con eso, algo que vimos mucho durante la era del efecto suelo. Después lo voy pausando. Esta no las había visto, sí. Esas branquias no las había visto. No sé si estaban en los renders o me las pasé, pero estas branquias no las había visto. No están en los renders. No estaban en los renders ahí también. ¿Ven que no están? Están estas branquias acá, pero cuando venimos acá al video, no tiene estas branquias en la parte lateral. Que no están en los renders y sí están en el video.
que vemos ahí, también para un tema de refrigeración. Eso lo van a ir modificando dependiendo el circuito, pero no estaban, como dijimos, ven que arriba no se ven que no están. Sí tenemos un canalizador de flujo en esta zona también. Así que bueno, ahí hablando un poquito de los detalles del Haas, la verdad que un coche lindo, un equipo Haas que mantiene su esencia, un equipo Haas que tiende siempre a apuntar ahí en la zona media, es uno de los equipos más pequeños de la categoría, pero veremos qué es lo que pueden hacer con la llegada de Toyota y yo creo que es un equipo que en el futuro va a terminar llamándose de esa manera Toyota Gazoo Racing. Yo creo que es el próximo paso para dar a Haas. Veremos, yo creo que le va a venir bien a la Fórmula 1 que Toyota regrese. Veremos qué mantienen de Haas, qué mantienen de Toyota, pero yo creo que es el camino a seguir para el equipo norteamericano en lo que ha sido, como dijimos, un BF26 bastante lindo, bastante agresivo, que obviamente va a cambiar a lo que veamos sin duda en Bahrein, sin duda en Australia. Veremos qué tan agresivo es y qué también le va. Recordemos que con la normativa del efecto suelo, cuando fue ese cambio de reglamento del equipo Haas, fue el mejor de la zona media a la hora de arrancar. Arrancaron con una quinta posición de Magnussen en Bahrein, me acuerdo. Tuvieron su primera pole y única pole en aquel Gran Premio de Brasil de la temporada 2022. Y también, bueno, vienen de hacer una buena temporada con un buen camino de desarrollo, algo que había perdido Haas en los últimos, o algo que había caracterizado a Haas era que no sabían desarrollar el coche, que a la hora de desarrollar perdían mucho camino. Bueno, durante el 2025 demostraron que a la hora de desarrollar realmente hicieron una segunda parte de temporada mucho más fuerte que la primera y veremos si pueden mantener eso para esta nueva era. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.